Margaret Chen miró su reloj de oro en el interior. No quería estar allí. El coche negro la había dejado frente a un pequeño edificio con la pintura descolorida y las ventanas rotas. Un letrero junto a la puerta decía Hogar Infantil Sunshine. Margaret pensó que el nombre era demasiado alegre para un lugar de aspecto tan triste. Llevaba un traje negro caro y un bolso de diseño. Sus tacones altos resonaban en la acera agrietada mientras caminaba hacia la puerta principal. Margaret era rica, muy rica. Era dueña de una gran empresa tecnológica y tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Pero hoy se sentía enojada por estar allí. La junta directiva de su empresa le había dicho que debía visitar ese orfanato. Dijeron que sería bueno para la imagen de la empresa. A Margaret no le importaban los huérfanos ni la caridad. Pensaba que los pobres eran pobres porque no trabajaban lo suficiente. Creía que los niños de los orfanatos probablemente merecían estar allí. Una mujer de cabello canoso y ojos amables abrió la puerta. Llevaba un sencillo vestido azul y tenía flores en las manos. Señora Chen, soy María Rodríguez. Trabajo en la cocina. La señora Thompson, nuestra directora, la espera. Margaret siguió a María por un pasillo estrecho. Las paredes estaban pintadas de amarillo, pero la pintura estaba vieja y descascarada. Podía oler algo cocinándose que le recordaba la casa de su abuela. Pero apartó ese recuerdo. No le gustaba pensar en su infancia. El pasillo estaba lleno de dibujos infantiles pegados a las paredes. Margaret vio fotos de casas con familias felices, perros y flores. Pensó que los dibujos eran tontos. La vida no era tan simple ni feliz. Pasaron por una habitación donde los niños jugaban. Margaret podía oírlos reír y hablar. Vio niños de diferentes edades sentados en sofás viejos jugando con juguetes que parecían desgastados y rotos. Algunos niños la miraron al pasar. Sus ojos eran curiosos pero cautelosos. La señora Thompson los recibió en una pequeña oficina. Era una mujer alta, de cabello castaño corto y una sonrisa cálida. Señorita Chen, muchas gracias por venir. Nos honra que alguien tan exitoso visite a nuestros niños. Margaret le estrechó la mano rápidamente. Aceleremos esto. Tengo reuniones importantes esta tarde. La sonrisa de la señora Thompson permaneció en su rostro, pero Margaret pudo ver decepción en sus ojos. Por supuesto. ¿Le gustaría conocer a algunos de nuestros niños? Están muy emocionados de conocerla. Margaret quiso decir que no, pero sabía que los fotógrafos de su empresa vendrían más tarde. Necesitaba fotos de ella con los niños para publicarlas en el boletín informativo de la empresa. Bien, pero solo por unos minutos. Entraron al salón principal donde unos 20 niños estaban sentados en silencio. Margaret notó que alguien les había dicho que se portaran bien. Los más pequeños la miraron con ojos grandes. Los mayores miraron al suelo. Niños, dijo la señora Thompson. Esta es la señora Chen. Es dueña de una empresa muy grande y quería venir a verte hoy. Un niño que parecía de unos 10 años levantó la mano. ¿De verdad eres millonario? Margaret casi sonrió. Al menos este niño era directo. Sí, lo soy. ¡Guau! El niño dijo, ¿qué se siente tener tanto dinero? Significa que trabajé más duro que otros, dijo Margaret. Oyó a la señora Thompson hacer un pequeño ruido, pero no le importó. Era la verdad. Una niña pequeña de pelo rojo y rizado preguntó, ¿vives en un castillo? Vivo en un ático. Es como vivir en lo alto de un edificio muy alto. Los niños parecían impresionados, pero Margaret se aburría. Estas preguntas eran lo que ella esperaba. Los niños pobres siempre querían saber sobre dinero y cosas elegantes. Entonces vio a una niña sentada sola en un rincón. La niña parecía de unos 8 años. Tenía el pelo largo y oscuro que necesitaba cepillarse y llevaba un vestido que le quedaba grande. A diferencia de las otras niños, no miraba a Margaret. En cambio, movía los dedos en su regazo como si tocara un piano invisible. ¿Quién es esa niña?, preguntó Margaret a la señora Thompson en voz baja.
Es Sofía. Lleva 3 años con nosotros. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella tenía 5 años. Es una niña dulce, pero muy callada. Le encanta la música, sobre todo la de piano, aunque nunca ha tenido clases. Margaret observó los dedos de Sofía moverse en silencio. Había algo en la forma en que la niña movía las manos que parecía real, como si realmente pudiera oír música en su cabeza. ¿Ha tocado alguna vez un piano de verdad?, preguntó Margaret. No, dijo la señora Thompson con tristeza. Aquí no tenemos piano. Apenas podemos permitirnos la comida y los artículos básicos, pero Sofía escucha música en una radio vieja cuando puede. Tararea melodías y finge tocar. Creo que tiene un talento natural, pero no tenemos forma de ayudarla a aprender. Margaret sintió que una idea se formaba en su mente. No era una idea amable. Era el tipo de idea que se le ocurría cuando quería demostrar cómo funcionaba realmente el mundo. Sofía, gritó. Todos los niños se giraron para mirarla, incluida la niña callada del rincón. Sofía levantó la vista con sus ojos castaño oscuro que parecían mayores que sus 8 años. No sonrió ni saludó con la mano como los demás niños. Simplemente miró a Margaret y esperó. He oído que te gusta la música de piano, dijo Margaret, acercándose a Sofía. Sofía asintió, pero no dijo nada. ¿Crees que podrías tocar el piano si tuvieras la oportunidad? ¿Otra vez? Sofía asintió. Margaret sintió que todos los niños y adultos de la sala la observaban. Sabía que lo que estaba a punto de decir les parecería generoso. Pero también sabía que era imposible. Esta niña nunca había tocado un piano de verdad. No podría tocar uno lo suficientemente bien como para impresionar a nadie. Te diré una cosa, dijo Margaret, subiendo la voz para que todos pudieran oírla. Si puedes tocar el piano lo suficientemente bien como para impresionarme, te adoptaré yo misma. La sala quedó en silencio. Margaret podía oír el viejo edificio hundirse y un coche pasar afuera. El rostro de la señora Thompson reflejaba sorpresa. María Rodríguez dejó caer el paño de cocina que sostenía, pero Sofía se limitó a mirar a Margaret con esos ojos oscuros y serios y preguntó en voz baja, ¿de verdad lo dices en serio? Margaret se sintió segura de su respuesta. Esta niña nunca había tenido una clase de piano en su vida. No había manera de que pudiera tocar lo suficientemente bien como para impresionar a una empresaria exitosa como Margaret. Era una promesa segura. Sí, dijo Margaret, con una leve sonrisa. Lo digo en serio. Si puedes tocar el piano lo suficientemente bien como para impresionarme, te adoptaré y te llevaré a vivir conmigo. Sofía se levantó lentamente. Era pequeña para su edad y muy delgada. Su vestido le quedaba suelto en su diminuta figura, pero cuando miró a Margaret, había algo fuerte y decidido en su expresión. ¿Cuánto tiempo tengo que aprender?, preguntó Sofía. Margaret casi se rió. La niña hablaba en serio sobre este desafío imposible. 1 mes, dijo. Volveré dentro de 1 mes y podrás demostrarme lo que puedes hacer. Sofía asintió una vez, un gesto serio, como si estuviera cerrando un trato comercial. Bien, estaré lista. Margaret negó levemente con la cabeza. Esta pobre niña no tenía ni idea de lo imposible que era su tarea. Pero al menos Margaret tendría una buena historia que contar en su próxima cena de negocios sobre niños ingenuos y sus sueños tontos. Volvió a mirar su reloj. Tengo que irme ya. Te veo en 1 mes, Sofía. Mientras Margaret se dirigía a la puerta, oyó a Sofía preguntarle a la señora Thompson, ¿puedes ayudarme a encontrar un piano para practicar? Margaret casi se dio la vuelta para decirle a la niña que no se molestara, pero decidió que sería mejor dejar que Sofía descubriera por sí sola que algunos sueños eran imposibles. En 1 mes, volvería. Sofía no lograría tocar nada impresionante, y Margaret habría demostrado su punto sobre cómo funcionaba realmente el mundo. Volvió a su coche negro y le dijo al conductor que la llevara a su oficina. Mientras se alejaban, Margaret vio a Sofía de pie junto a la ventana,
moviendo los dedos como si estuviera tocando teclas invisibles. Margaret pensó en la niña durante exactamente 5 minutos y luego se dedicó a pensar en sus reuniones de la tarde. Tenía trabajo importante que hacer y dinero que ganar. Se olvidó por completo de la niña seria con grandes sueños y el desafío imposible. Pero Sofía no lo olvidó. Mientras el coche de Margaret desaparecía calle abajo, Sofía ya estaba planeando cómo aprendería a tocar el piano en tan solo un mes. No sabía que sería casi imposible. Solo sabía que alguien por fin le había dado la oportunidad de tener una familia de verdad, y no iba a desperdiciarla. Después de que el coche negro de Margaret se alejara, Sofía se quedó de pie junto a la ventana un buen rato. Los demás niños la rodearon, con el rostro lleno de preocupación y confusión. Sofía, dijo Tommy, el niño de 10 años que había preguntado sobre ser millonario. ¿No crees que lo decía en serio? Sofía se apartó de la ventana. Sus ojos oscuros eran serios y decididos. Dijo que me adoptaría si tocaba el piano lo suficientemente bien como para impresionarla. Lo dijo delante de todos. Los adultos no mienten en esas cosas. Pero Sofía, dijo Emma, la niña pelirroja y rizada, no sabes tocar el piano. Ninguna de nosotras lo sabe. Y ni siquiera tenemos un piano aquí. La señora Thompson había estado de pie en silencio cerca de la puerta, escuchando a los niños hablar. Se acercó a Sofía y se arrodilló para que estuvieran a la misma altura. Cariño, dijo la señora Thompson con dulzura. Esa señora no estaba siendo amable al decir eso. Algunos adultos dicen cosas que no sienten. Hacen promesas que saben que no pueden cumplir. Sofía negó con la cabeza. Me miró fijamente al decirlo. Lo prometió delante de todos. La oí. La señora Thompson sintió pena por Sofía. En sus 20 años de trabajo en el orfanato, había visto a muchos niños ilusionarse solo para luego decepcionarse. Había visto a gente rica ir y venir, haciendo grandes promesas que nunca cumplían. No quería que Sofía saliera lastimada. Aunque lo dijera en serio, dijo la señora Thompson con cuidado. Aprender a tocar el piano lleva años. La mayoría de los niños empiezan las clases desde muy pequeños y practican mucho antes de poder tocar bien. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó Sofía. Dijo que un mes, dijo María Rodríguez, que había estado de pie en silencio en la puerta. María había vivido muchos años y había aprendido a leer bien a la gente. Había observado atentamente a Margaret Chen durante su visita. María no confiaba en absoluto en la mujer rica. Un mes, repitió Sofía, no parecía asustada ni preocupada. Parecía como si estuviera tramando un plan. Tommy se cruzó de brazos. Sofía, eso es imposible. No puedes aprender a tocar el piano en un mes. Sobre todo cuando no tenemos piano. Mi prima toma clases de piano, dijo Jessica, una niña de 12 años con gafas. Su madre paga mucho dinero por clases cada semana. Lleva 3 años aprendiendo y todavía comete errores. Todos los niños empezaron a hablar a la vez. Algunos intentaron convencer a Sofía de que la tarea era imposible. Otros se enfadaron con Margaret por haberle hecho una promesa tan cruel. Algunos de los niños más pequeños empezaron a llorar porque vieron cuánto deseaba Sofía esta oportunidad. Pero Sofía permaneció en silencio en medio de todo el ruido y el caos. Cerró los ojos y movió los dedos como si volviera a tocar teclas invisibles. Cuando abrió los ojos, todos se habían quedado en silencio. He soñado con tener una familia de verdad cada noche durante 3 años, dijo Sofía. Su voz era suave pero fuerte. He soñado con tener una madre que me leyera cuentos antes de dormir y me ayudara con la tarea. He soñado con tener un hogar al que pertenecer. La señora Thompson sintió lágrimas en los ojos. Conocía bien la historia de Sofía. La pequeña había vivido con su abuela durante unos meses después de la muerte de sus padres, pero la abuela era demasiado mayor y estaba demasiado enferma para cuidar a una niña pequeña. Sofía había pasado de un familiar a otro hasta que finalmente nadie quiso cuidarla. Sé que esto parece imposible, continuó Sofía. Pero nadie me había dado una verdadera oportunidad antes.
Aunque fracase, al menos sabré que lo intenté todo. María Rodríguez se adelantó desde la puerta. Había estado pensando mientras los niños hablaban. Había algo en Sofía que le recordaba a ella misma de niña. María también había sido pobre y tenía grandes sueños que todos decían imposibles. Sofía. María dijo, ¿qué tipo de música oyes en tu cabeza cuando mueves los dedos así? Sofía pareció sorprendida de que alguien le hubiera preguntado por la música en lugar de decirle que se rindiera. Escucho canciones hermosas. A veces son canciones tristes que me hacen pensar en mi mamá y mi papá. A veces son canciones alegres que me hacen sentir como si volara. La música simplemente me viene a la cabeza y mis dedos quieren moverse con ella. María asintió lentamente. De pequeña, yo también soñaba con hacer música. Mi familia era muy pobre y no teníamos dinero para clases ni instrumentos, pero nunca dejé de soñar. La señora Thompson miró a María con sorpresa. En todos los años que habían trabajado juntas, María nunca había hablado de querer ser música. ¿Qué pasó con tu sueño?, preguntó Sofía. La vida pasó, dijo María. Me casé joven y tuve hijos que cuidar. Tuve que trabajar para ayudar a mi familia a sobrevivir, pero nunca me olvidé de la música. Nunca dejé de amarla. Sofía se acercó a María. ¿Sabes algo de piano? María se quedó en silencio un momento. Miró a todos los niños y a la señora Thompson observándola. Había guardado su secreto durante tanto tiempo que se le hacía extraño pensar en compartirlo. Solía dar clases de piano, dijo María finalmente. Antes de casarme, antes de tener hijos, daba clases de piano para ganar dinero. Fue hace mucho tiempo, pero aún lo recuerdo. La habitación quedó en completo silencio. Incluso los niños más pequeños dejaron de moverse y miraron a María. ¿Sabes dar clases de piano?, preguntó Sofía con la voz llena de esperanza. Yo lo sabía, dijo María con cuidado. Pero, Sofía, aunque pudiera enseñarte, aún no tenemos un piano para que practiques. ¿Y el viejo piano del sótano?, preguntó David, un chico tranquilo de 13 años. El que llegó en aquella gran donación del año pasado. La señora Thompson parecía confundida. ¿Qué piano? Hay un piano viejo abajo en el trastero, explicó David. Llegó con un montón de otros muebles cuando esa familia donó cosas tras la muerte de su abuela. Lo pusimos en el sótano porque no había espacio para él en ningún otro lugar. La señora Thompson se había olvidado del piano. Llegaron tantas donaciones al orfanato que no podía llevar la cuenta de todo. La mayoría de los muebles donados eran viejos y estaban rotos. ¿Es un piano de verdad?, preguntó Sofía, con los ojos brillantes de emoción. Parece un piano de verdad, dijo David. Pero no sé si funciona. Lleva ahí abajo casi un año. Sofía miró a María con ojos esperanzados. ¿Podríamos ir a verlo, por favor? María sintió que algo se agitaba en su corazón, algo que no había sentido durante muchos años. Pensó en su yo de joven, la chica que había soñado con hacer música hermosa, pero nunca tuvo la oportunidad de seguir ese sueño. Tal vez ya no podía vivir su propio sueño, pero tal vez podría ayudar a Sofía a vivir el suyo. Bien, dijo María, vamos a ver este piano. Todo el grupo de niños siguió a María y a la señora Thompson por las estrechas escaleras hasta el sótano. El sótano estaba oscuro y olía a cajas viejas y cosas olvidadas. David los condujo a un rincón donde había muebles viejos apilados. Detrás de una vieja cómoda y algunas sillas rotas, lo encontraron. Un viejo piano vertical de madera oscura. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Algunas teclas parecían amarillas y agrietadas, pero definitivamente era un piano de verdad. Sofía se acercó lentamente, como si se acercara a algo mágico. Extendió un dedo y tocó suavemente una de las teclas blancas. No salió ningún sonido. No está afinado, dijo María, acercándose para examinar el piano más de cerca. Y puede que algunas cuerdas estén rotas. Pero la estructura básica parece estar bien. ¿Puedes arreglarla?, preguntó Sofía. María pasó las manos por las teclas y miró dentro del piano.
No puedo hacerlo perfecto, pero quizá pueda tocarlo. No sonará bonito, pero podría ser suficiente para aprender. Sofía se volvió hacia la señora Thompson. Por favor, ¿puedo intentarlo? ¿Puede María enseñarme? La señora Thompson miró el viejo piano, luego el rostro esperanzado de Sofía, luego a María, que ya estaba examinando el piano como si estuviera planeando cómo arreglarlo. La señora Thompson había aprendido con los años que a veces los niños necesitan perseguir sus sueños, incluso si esos sueños parecen imposibles. De acuerdo, dijo la señora Thompson, puedes intentarlo. Pero Sofía, quiero que entiendas que incluso si aprendes a tocar este viejo piano, esa señora rica podría no regresar. Los ricos a veces olvidan sus promesas. Volverá, dijo Sofía con seguridad. Hizo una promesa delante de testigos. Volverá. María miró a Sofía y vio la misma determinación que había sentido de niña. Si vamos a hacer esto, tenemos que empezar. Enseguida. Un mes no es mucho tiempo. ¿Cuándo podemos empezar?, preguntó Sofía. Mañana por la mañana, dijo María, después del desayuno, antes de que los demás niños se despierten. Vendremos aquí todos los días y trabajaremos juntos. Esa noche, Sofía apenas pudo dormir. Se acostó en su pequeña cama en la habitación que compartía con otras 5 niñas y miró al techo. Por primera vez en 3 años, sintió una esperanza real. No solo deseando y soñando, sino una esperanza real de que su vida pudiera cambiar. Pensó en Margaret Chen y se preguntó qué tipo de música impresionaría a una mujer rica. Pensó en el viejo piano del sótano e imaginó cómo se sentiría al hacer música de verdad en lugar de simplemente mover los dedos en el aire. Sobre todo, pensó en volver a tener una familia de verdad. Se imaginó viviendo en el ático de Margaret, teniendo su propia habitación y comiendo con alguien que se preocupara por ella. Se imaginó llamando a la mamá de Margaret y teniendo a alguien que la ayudara con la tarea y la arropara por la noche. Sofía sabía que los demás niños pensaban que su sueño era imposible. Ella sabía la señora Thompson estaba preocupada por si se lastimaba. Pero Sofía también sabía algo que los demás desconocían. Había estado escuchando música mentalmente toda su vida. Cuando movía los dedos como si tocara el piano, no solo fingía. Podía oír las notas y sentir el ritmo. Sofía se despertó antes del amanecer a la mañana siguiente. Apenas había dormido, pero se sentía más despierta y emocionada que en años. Mientras los otros niños dormían, se vistió en silencio y bajó a la cocina. María ya estaba allí preparando el desayuno para 23 niños. Tenía harina en el pelo y removía una olla grande de avena en la vieja estufa. Cuando vio a Sofía, sonrió. «Te levantaste temprano», dijo María. «¿Estás lista para ver qué podemos hacer con ese viejo piano?» Sofía asintió con entusiasmo. «He estado pensando en ello toda la noche. Soñé con tocar música». María se secó las manos en el delantal y miró a Sofía con atención. Los ojos de la niña brillaban de esperanza y determinación. María se sentía emocionada y preocupada a la vez. Sabía cuánto significaba esto para Sofía, pero también sabía lo difícil que sería enseñar a alguien a tocar el piano en tan solo un mes. «Sofía, antes de bajar, necesito decirte algo importante». María dijo, «Aprender piano es muy difícil. La mayoría de los niños tardan años en aprender a tocar bien. Aunque te esfuerces mucho, un mes puede no ser suficiente». «Lo sé», dijo Sofía. «Todos me dicen que es imposible, pero tengo que intentarlo». María asintió. Entendía ese sentimiento. De joven, le decían que las chicas pobres como ella no podían ser profesoras de música. Pero les había demostrado que estaban equivocados, al menos por un tiempo. «¿Hay algo más?», dijo María. «No he dado clases de piano en casi 30 años. Puede que no recuerde todo lo que sabía». «¿Pero recuerdas algunas cosas?», preguntó Sofía. «Sí, recuerdo algunas cosas, y tal vez si trabajamos juntas, podamos averiguar el resto». Bajaron juntas al sótano.
A la luz de la mañana que entraba por una pequeña ventana, el viejo piano parecía aún más desgastado y dañado que el día anterior. Varias teclas estaban astilladas o faltaban piezas. La madera estaba rayada y descolorida. El polvo lo cubría todo. María había traído algunos productos de limpieza y una linterna. Primero, tenemos que limpiarlo para poder ver con qué estamos trabajando. Durante la siguiente hora, María y Sofía trabajaron juntas para limpiar el piano. Limpiaron el polvo y las telarañas. Limpiaron cada tecla con cuidado. María usó la linterna para mirar dentro del piano, las cuerdas y los martillos. ¿Cómo hace música un piano?, preguntó Sofía mientras trabajaban. Cuando presionas una tecla, hace que un pequeño martillo golpee una cuerda dentro del piano, explicó María. La cuerda vibra y produce un sonido. Diferentes cuerdas producen diferentes notas. Sofía presionó suavemente una de las teclas. Salió un sonido débil y diminuto. No sonaba como la hermosa música de piano que escuchaba en su cabeza, sino que era una nota real de un piano de verdad. Funciona, dijo Sofía, con el rostro iluminado de alegría. Algunas cosas funcionan, dijo María. Pero escucha, presionó varias teclas seguidas. Algunas emitían sonidos, pero otras eran silenciosas. Algunas emitían sonidos demasiado agudos o demasiado graves. El piano estaba muy desafinado, explicó María. Eso significa que las cuerdas están demasiado tensas o demasiado flojas para producir los sonidos correctos. Y algunas de las cuerdas probablemente estén rotas. Se ensombreció el rostro de Sofía. Eso significa que no podemos usarlo, pensó María por un momento. Recordó a su primer profesor de piano, un anciano llamado señor García, quien le había enseñado cuando era un poco mayor que Sofía. El señor García siempre había dicho que la música no se trataba de tener instrumentos perfectos. La música se trataba de tener pasión y determinación. Todavía podemos usarlo, dijo María. No sonará perfecto, pero podemos aprender los movimientos y posiciones básicos, y tal vez pueda corregir algunos de las piezas rotas. Durante el resto de esa primera mañana, María comenzó a enseñarle a Sofía a tocar el piano. Le mostró cómo sentarse correctamente en el banco, cómo curvar los dedos y cómo colocar las manos sobre las teclas. Tocar el piano es como aprender a escribir, explicó María. Hay que entrenar los dedos para que se muevan correctamente. Las manos tienen que aprender a ser independientes entre sí. Sofía aprendía rápido. Sus dedos eran pequeños y flexibles, y parecía entender de forma natural cómo curvarlos y presionar las teclas con suavidad. Cuando María le mostró un ejercicio sencillo para los dedos, Sofía pudo copiarlo en pocos intentos. Pero lo más asombroso fue el oído musical de Sofía. Cuando María tarareaba una melodía sencilla, Sofía podía encontrar las teclas adecuadas para tocarla casi de inmediato. Era como si pudiera escuchar la conexión entre los sonidos en su cabeza y las teclas del piano. Sofía, dijo María después de observarla durante una hora, tienes un talento natural. Nunca había visto a una niña aprender música tan rápido. Sofía sonrió, pero luego su rostro se volvió serio. ¿Tendrías suficiente talento para impresionar a una mujer rica en un mes? María fue sincera con ella. No lo sé, pero creo que deberíamos seguir intentándolo. Desde ese día, Sofía y María se reunían en el sótano todas las mañanas antes del desayuno y todas las noches después de cenar. María tenía que trabajar en la cocina la mayor parte del día, cocinando y limpiando para todos los niños, pero le dedicaba a Sofía cada momento libre que tenía. María empezó enseñándole a Sofía las escalas básicas. Las escalas son como el alfabeto musical, explicó. Una vez que conoces las escalas, puedes empezar a formar palabras y frases con música. Sofía practicó las escalas hasta que le dolieron los dedos. Practicaba incluso cuando las teclas del piano se atascaban o emitían sonidos incorrectos. Practicaba mentalmente durante las comidas y mientras hacía sus tareas. Los otros niños empezaron a notar cuánto tiempo pasaba Sofía en el sótano. Algunos bajaban a verla practicar.
Otros empezaron a creer que tal vez, solo tal vez, Sofía podría lograr esa cosa imposible. Tommy, el niño que le había dicho a Sofía que su sueño era imposible, se convirtió en uno de sus mayores apoyos. Ayudó a llevar los artículos de limpieza al sótano y mantuvo a los demás niños callados durante los tiempos de práctica de Sofía. Sigo pensando que esa señora rica fue mala al prometer algo que no cumplía, le dijo Tommy a Sofía una noche. Pero verte aprender a tocar el piano es bastante asombroso. A Emma, la niña pelirroja y rizada, le gustaba sentarse en las escaleras del sótano y escuchar a Sofía practicar. Aunque el piano suena roto, puedo decir que Sofía está haciendo música de verdad, le dijo a la señora Thompson. Con el paso de los días, María comenzó a recordar cada vez más sobre enseñar piano. Sus manos recordaban cómo mostrar la posición correcta de los dedos. Sus oídos recordaban cómo oír cuando Sofía presionaba las teclas demasiado fuerte o demasiado suave. Su voz recordaba las canciones que solía enseñarle. Estudiantes. María también se esforzó por arreglar el piano tanto como pudo. Encontró algunas herramientas en el sótano y logró reparar algunas teclas rotas. No podía solucionar los problemas de afinación sin equipo especial. Pero cada día mejoraba un poco el piano. Una noche, después de 2 semanas de trabajar juntas, María Sofía le preguntó, ¿por qué dejaste de enseñar piano? María se quedó callada un momento. Nunca le había contado a nadie del orfanato sobre su pasado como profesora de música. Me enamoré, dijo María finalmente. Me casé con un buen hombre, pero no entendía mi música. Pensaba que enseñar piano no era un trabajo importante. Quería que me concentrara en cuidar de la casa y de los niños. ¿Lo extrañabas?, preguntó Sofía. Todos los días, dijo María. Lo extrañé todos los días durante 30 años. ¿Estás contenta de volver a enseñar ahora? María sonrió y tocó la mano de Sofía con suavidad. Enseñarte me ha hecho recordar quién era antes. Me ha hecho recordar esa parte de mí que creía perdida para siempre. Al final de la 3ª semana, Sofía podía tocar canciones sencillas. Podía tocar escalas con fluidez con ambas manos. Podía leer las notas musicales básicas que María dibujaba en trozos de papel. Y lo más importante, estaba empezando a crear música que sonaba intencionada y hermosa, incluso en el viejo piano roto. Pero María estaba preocupada. Sofía estaba aprendiendo más rápido que cualquier otro alumno al que hubiera enseñado. Pero 1 semana no era mucho tiempo. La gente rica esperaba música impresionante y Sofía aún era una principiante. ¿Qué tipo de música crees que impresionará a Margaret Chen?, preguntó Sofía durante una de sus sesiones de práctica. María llevaba semanas dándole vueltas a esta pregunta. A la gente rica suele gustarle la música clásica, música elegante de compositores famosos que vivieron hace mucho tiempo. ¿Puedes enseñarme una canción elegante?, pensó María en las piezas clásicas que recordaba de su época de profesora. La mayoría eran demasiado difíciles para alguien que solo llevaba tocando 3 semanas. Pero entonces recordó una pieza llamada Fairy List de un compositor llamado Beethoven. Era una pieza hermosa que muchos estudiantes de piano aprendían. El comienzo era tan simple que Sofía podría aprenderla. Hay una canción que podría enseñarte, dijo María. Se llama Fur Elise. Es una pieza famosa que mucha gente reconoce. El comienzo no es muy difícil. ¿Me la enseñarías? Podemos intentarlo. Pero Sofía, incluso si aprendes esta pieza, quiero que estés preparada para la decepción. Esa mujer podría no regresar. E incluso si regresa, podría pensar que tu interpretación no es lo suficientemente buena. Sofía miró a María con sus serios ojos oscuros. María, durante 3 años, no he tenido nada que esperar. Ahora tengo algo por lo que trabajar. Incluso si fracaso, estas semanas aprendiendo música contigo han sido el momento más feliz que he tenido desde que murieron mis padres. María sintió lágrimas en los ojos. Se dio cuenta de que enseñar a Sofía también había sido uno de los momentos más felices que había vivido en muchos años.
Independientemente de si Margaret Chen cumplió su promesa o no, estas lecciones les habían dado a Sofía y a María algo valioso. Muy bien, dijo María. Aprendamos por Elise. Nos queda una semana y vamos a aprovecharla al máximo. Esa noche, Sofía se durmió con los dedos moviéndose bajo la manta, practicando la nueva canción que María le había empezado a enseñar. En sueños, tocaba música hermosa en un piano perfecto mientras una amable mujer la observaba y sonreía. La historia de Sofía y su reto de piano comenzó a extenderse más allá de las paredes del hogar infantil Sunshine de formas inesperadas. Comenzó cuando la hermana mayor de Tommy fue a visitarlo por su cumpleaños. Tommy estaba tan emocionado con el progreso de Sofía que le contó toda la historia a su hermana. «Deberías verla tocar», dijo Tommy con los ojos brillantes de entusiasmo. «Solo lleva 3 semanas aprendiendo, pero ya sabe tocar canciones de verdad». Y la mujer rica prometió adoptarla si tocaba lo suficientemente bien. La hermana de Tommy, Lisa, trabajaba en el supermercado local. Ella pensó que la historia era a la vez conmovedora y perturbadora. Al día siguiente en el trabajo, les contó a sus compañeros sobre la niña que intentaba aprender piano en un mes para ganar la oportunidad de ser adoptada. «Es terrible», dijo Janet, quien trabajaba en la caja registradora junto a Lisa. «¿Qué clase de adulto le hace esa promesa a una niña? Es como prepararla para el fracaso». «Creo que es inspirador», dijo Mike, quien reponía los estantes. «La niña está haciendo todo lo posible para hacer que algo imposible suceda. Eso requiere mucho coraje». Desde el supermercado, la historia se extendió a otros negocios del vecindario. La gente comenzó a hablar de Sofía durante sus pausas de almuerzo y en las mesas. Algunos admiraban la determinación de Sofía. Otros se enojaron con Margaret Chen por hacer lo que parecía una promesa cruel. La historia llegó a Sara Martínez, reportera del periódico local. Sara había estado buscando una historia de interés humano sobre la que escribir, y la situación de Sofía parecía perfecta. Condujo hasta Sunshine Children's. Me acerqué y pedí hablar con la señora Thompson. Oí hablar de una niña aquí que está intentando aprender a tocar el piano en un mes. Sara dijo, me gustaría escribir un artículo sobre ella para el periódico. La señora Thompson no estaba segura de dejar que un periodista hablara con Sofía. No quiero que Sofía reciba más atención de la que puede manejar. Ya está bajo mucha presión. Prometo ser respetuosa, dijo Sara. Esta podría ser una historia positiva. A veces, cuando la gente lee sobre situaciones como esta, quiere ayudar. La señora Thompson accedió a que Sara hablara con Sofía, pero solo si podía estar presente durante la entrevista. Cuando Sara conoció a Sofía, le impresionó la actitud seria y la determinación de la niña. Sofía no buscaba atención ni compasión. Simplemente estaba enfocada en aprender a tocar el piano lo mejor posible en el tiempo que le quedaba. ¿Por qué es esto tan importante para ti?, le preguntó Sara a Sofía. Quiero volver a tener una familia, respondió Sofía simplemente. La señora Chen prometió que si tocaba el piano lo suficientemente bien como para impresionarla, me adoptaría. Haré todo lo posible por cumplir mi parte de la promesa. ¿Te preocupa que no cumpla su promesa? Sofía reflexionó sobre esta pregunta detenidamente. Los adultos suelen cumplir las promesas que hacen delante de otras personas. E incluso si no me adopta, habré aprendido a tocar el piano. Nadie puede quitarme eso. Sara también entrevistó a María sobre la enseñanza de Sofía. Nunca había visto a una niña aprender tan rápido. María dijo que Sofía tiene una habilidad musical natural, pero más que eso, tiene una determinación increíble. Practica durante horas todos los días con un piano viejo y roto que apenas suena bien. Cuando el artículo de Sara apareció en el periódico 3 días después, generó una reacción mucho mayor de la que nadie esperaba. El titular decía, niña local corre contrarreloj para aprender piano y tener la oportunidad de ser adoptada. El artículo contaba la historia de Sofía con compasión y respeto.
Explicaba cómo Sofía había estado en el orfanato durante 3 años. Cómo Margaret Chen había hecho su promesa y cómo Sofía estaba trabajando con María para aprender a tocar el piano con un instrumento viejo y roto. Personas de toda la ciudad leyeron el artículo y reaccionaron con fuerza. Algunos lectores se sintieron inspirados por la determinación de Sofía. Otros se enojaron con Margaret Chen por lo que consideraron un desafío despiadado a una niña vulnerable. Margaret Chen leyó el artículo en su oficina esa mañana y se sintió impactada. Había olvidado que había presentado el desafío delante de testigos. No esperaba que nadie lo tomara lo suficientemente en serio como para escribirlo en el periódico. «Esto es un desastre», le dijo Margaret a su asistente, Robert. «La gente va a pensar que soy cruel por hacerle esta promesa a una niña». Robert, que había trabajado para Margaret durante 5 años, leyó el artículo con atención. «De hecho, señora Chen, esto podría ser una buena publicidad para usted si lo maneja bien. Si cumple su promesa y adopta a la niña, la gente la verá como una persona generosa y cariñosa». «¿Y si no sabe tocar el piano?», preguntó Margaret. «¿Y si voy allí y es terrible? Quedo como un villano por no adoptarla». «Entonces podrías ofrecerte a ayudarla de otras maneras», sugirió Robert. «Podrías pagar clases de piano o hacer una donación al orfanato». Margaret se sentía incómoda con tanta atención. Estaba acostumbrada a controlar su imagen pública con cuidado. Ahora la gente hablaba de ella sin su permiso y no le gustaba esa sensación. Mientras tanto, en el orfanato, Sofía seguía practicando a diario, ajena al artículo del periódico ni a las discusiones que había suscitado por toda la ciudad. María había decidido no contarle a Sofía sobre el artículo para no añadir más presión al ya difícil reto de la niña. Pero otras personas de la comunidad empezaron a darse cuenta de la situación de Sofía. Un hombre llamado Carl, dueño de un negocio de reparación de pianos, leyó el artículo y se sintió conmovido por la historia de Sofía. Llamó a la señora Thompson y se ofreció a ir a ver el viejo piano del sótano. «No puedo hacerlo perfecto, Carl», dijo la señora Thompson cuando llegó al orfanato. «Pero puedo afinarlo y arreglar algunas de las cuerdas rotas. Eso hará que suene mucho mejor». Cuando Carl bajó al sótano y escuchó a Sofía tocar el viejo piano desafinado, se quedó asombrado. «Esta chica tiene un talento increíble», le dijo a María. «Incluso con este instrumento roto, puedo oír que entiende de música». Carl trabajó en el piano durante 3 horas. No podía arreglarlo todo sin pedir piezas nuevas. Pero afinó las cuerdas que no estaban rotas y ajustó algunas de las teclas que se habían atascado. Cuando terminó, el piano sonaba mucho mejor que desde que Sofía empezó a aprender. «Inténtalo ahora, Carl, Sofía». Cuando Sofía tocó sus escalas en el piano recién afinado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, los sonidos que salían del piano coincidían con la música que escuchaba en su cabeza. «Es hermoso», susurró Sofía. Carl se negó a aceptar ningún pago por su trabajo. «Sigue actuando», le dijo a Sofía. «Vas a sorprender a mucha gente». La noticia de la bondad de Carl se extendió y otras personas comenzaron a buscar maneras de ayudar a Sofía. Una mujer llamada Patricia, que daba clases de piano en la tienda de música, se ofreció a ir al orfanato y darle clases gratuitas a Sofía. «Leí sobre ti en el periódico», le dijo Patricia. «Sofía, me gustaría ayudarte a prepararte para tu gran día». Patricia escuchó tocar a Sofía y quedó impresionada por lo mucho que había aprendido en tan poco tiempo. «Tu técnica es buena para alguien que solo lleva tocando 3 semanas», dijo Patricia. «Pero déjame mostrarte algunas maneras de hacer que tu interpretación sea más expresiva». Patricia le enseñó a Sofía a usar los pedales del piano para que la música suene más fluida y hermosa. Le mostró a Sofía cómo variar el volumen de su interpretación para hacerla más interesante. Y lo más importante, ayudó a Sofía a entender cómo poner emoción en su interpretación. La música no se trata solo de pulsar las teclas correctas en el momento adecuado. Explicó, la música se trata de contar una historia con sonidos.
Cuando toques, piensa en la historia que quieres contar. Sofía practicó teniendo en cuenta el consejo de Patricia. Cuando tocaba las escalas que María le había enseñado, pensaba en escalar una montaña paso a paso. Cuando tocaba para Elise, pensaba en sus padres y en cuanto los extrañaba, pero también en la esperanza en el futuro. Los demás niños del orfanato comenzaron a reunirse en el sótano todas las noches para escuchar a Sofía practicar. Aunque habían escuchado las mismas canciones muchas veces, nunca se cansaban de escuchar. Sofía tocaba mejor cada día. Es como magia, dijo Emma. Una noche, Sofía hace que el piano cuente historias. La señora Thompson también fue a escuchar las sesiones de práctica nocturnas de Sofía. Le preocupaba que Sofía se estuviera decepcionando. Pero ahora empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, Sofía podría impresionar a Margaret Chen. Incluso si la señora Chen no adopta a Sofía, la señora Thompson le dijo a María, esta experiencia ha sido buena para ella. Ha aprendido que puede trabajar duro por algo y lograr más de lo que creía posible. Y ha aprendido que la gente se preocupa por ella. María agregó, mira cuánta gente ha intentado ayudarla. Con solo 4 días para el regreso prometido de Margaret Chen, Sofía se sentía emocionada y nerviosa a la vez. Había aprendido más en 3 semanas y media de lo que creía posible. El piano en el sótano ahora sonaba hermoso, gracias a las reparaciones de Carl. Había recibido consejos útiles de Patricia. Lo más importante, había practicado durante horas todos los días. Pero Sofía también sabía que Margaret Chen era una mujer exitosa y adinerada que probablemente tenía estándares altos. ¿Sería la forma de tocar de Sofía lo suficientemente buena como para impresionar a alguien así? ¿Y si cometió errores? Le preguntó Sofía a María durante una de sus sesiones de práctica. Todos cometemos errores cuando actuamos. María dijo, lo importante es seguir tocando incluso si comete un error. Y recuerda, no solo intentas tocar a la perfección. Intentas mostrarle a la señorita Chen quién eres a través de tu música. ¿Quién soy yo?, preguntó Sofía. María sonrió y tocó la mano de Sofía con suavidad. Eres una niña valiente, decidida y talentosa que merece ser amada. Si la señorita Chen no puede verlo cuando te oye tocar, entonces no merece tenerte como hija. Con solo 2 semanas para el regreso prometido de Margaret Chen, el horario de práctica de Sofía se volvió aún más intenso. Se despertaba a las 5 de la mañana todos los días para practicar antes de que los demás niños se levantaran. Practicaba de nuevo después del desayuno, durante su tiempo libre por la tarde y durante 2 horas cada noche. Sus dedos estaban desarrollando pequeños callos de tanto presionar las teclas del piano. A veces le dolía la espalda de estar sentada en el banco del piano durante largos periodos, pero Sofía nunca se quejaba. Cada día la acercaba más a la oportunidad de volver a tener una familia de verdad. María observaba la dedicación de Sofía con una mezcla de admiración y preocupación. Sofía, tú también necesitas descansar a veces. Una mañana, al encontrar a Sofía en el sótano a las 5:30, ya practicando escalas, dijo María. «Puedo descansar después de que la señorita Chen regrese», dijo Sofía, sin apartar la vista de las teclas del piano. Ahora mismo, cada minuto de práctica podría marcar la diferencia. El artículo del periódico había atraído más atención de la que nadie esperaba. Una cadena de noticias local llamó a la señora Thompson y le preguntó si podían grabar un reportaje sobre Sofía. La señora Thompson no estaba segura de si era buena idea. Sofía no necesita más presión, le dijo la señora Thompson a María. Ya está trabajando tan duro como cualquier niño. Pero cuando le preguntaron a Sofía qué pensaba, lo sorprendió. Si la gente ve mi historia en televisión, quizá también ayude a otros niños de orfanatos. Sofía dijo, quizás la gente recuerde que estamos aquí y que necesitamos familias. Así que la señora Thompson accedió a que la reportera la visitara. Pero solo por 30 minutos y solo si no interferían con el tiempo de práctica de Sofía. La reportera de televisión, una amable mujer llamada Jennifer, se quedó asombrada al escuchar a Sofía tocar.
No puedo creer que solo haya estado aprendiendo durante 3 semanas y media. Jennifer le dijo a la señora Thompson, toca con verdadero sentimiento y musicalidad. Cuando el reportaje televisivo se emitió 2 días después, aún más gente se enteró del desafío de Sofía. La cadena recibió docenas de llamadas de televidentes que querían ayudar a Sofía o apoyar al orfanato. Pero la atención también llegó a Margaret Chen de maneras inesperadas. Sus socios comenzaron a preguntarle sobre la niña que habían visto en televisión. Sus empleados de la empresa de tecnología comenzaron a hablar de la historia de Sofía durante sus descansos de almuerzo. La señora Chen, su asistente, Robert, dijo una tarde, la gente está muy interesada en lo que sucede con este desafío de adopción. ¿Has pensado en cómo quieres manejarlo? Margaret se sintió frustrada. Le hice un simple comentario a un niño. No esperaba que se convirtiera en un evento público, pero ahora es un evento público, dijo Robert con suavidad. La gente está observando para ver qué haces. Esta podría ser una gran oportunidad para demostrarles que te preocupas por ayudar a los niños. Margaret sabía que Robert tenía razón, pero también se sentía atrapada. Nunca había querido adoptar un niño. Le gustaba su vida tranquila y organizada. Le gustaba poder trabajar hasta tarde sin preocuparse por nadie más. Le gustaba tomar decisiones sin tener que pensar en cómo afectarían a un niño. Pero ahora miles de personas conocían su promesa a Sofía. Si adoptaba a Sofía y todo salía bien, la gente pensaría que era generosa y cariñosa. Si adoptaba a Sofía y no funcionaba, su vida se complicaría de maneras que no podría controlar. Si no adoptaba a Sofía, la gente pensaría que era despiadada. Margaret decidió que necesitaba comprobar por sí misma lo bien que tocaba el piano Sofía. Quizás si Sofía era realmente terrible tocando el piano, Margaret podría explicarles a la gente que la adopción no sería lo mejor para Sofía. Quiero ir a ver a la niña antes del día oficial, le dijo Margaret a Robert. Quiero oírla tocar sin toda la presión y la publicidad. ¿Estás seguro de que es buena idea?, preguntó Robert. Si la gente descubre que fuiste antes, podrían pensar que intentas eludir tu promesa. Solo quiero saber a qué me enfrento, dijo Margaret. La noche siguiente, Margaret condujo hasta el hogar Sunshine Children's sin avisar a nadie. Aparcó al otro lado de la calle y observó el edificio un rato. A través de una pequeña ventana del sótano, pudo ver luz y movimiento. Margaret salió de su coche y caminó silenciosamente hacia la ventana del sótano. Podía oír música de piano que venía del interior. La música era sencilla pero hermosa. Alguien tocaba furles con precisión y genuina emoción. Margaret escuchó durante 10 minutos mientras la misma pieza se tocaba una y otra vez, cada vez con pequeñas mejoras. A veces, la música se detenía y podía oír la voz de una mujer dando instrucciones suaves. Luego, la música volvía a empezar. Mientras Margaret escuchaba, sintió que algo inesperado sucedía en su pecho. La música no era perfecta, pero era sincera y conmovedora. Quienquiera que estuviera tocando, claramente, se preocupaba profundamente por cada nota. Margaret se dio cuenta de que estaba escuchando a Sofía practicar. Esta pequeña niña se esforzaba más que muchos adultos que Margaret conocía. Sofía perseguía su sueño con total dedicación, aunque todos le habían dicho que era imposible. Por primera vez desde que hizo su promesa, Margaret comenzó a sentir genuina curiosidad por Sofía como persona, no solo como un problema que necesitaba resolver. Margaret caminó silenciosamente de regreso a su auto y condujo a casa. No le contó a nadie sobre su visita secreta al orfanato. Mientras tanto, Sofía continuó practicando sin tener idea de que Margaret la había estado escuchando. Sofía estaba trabajando en agregar más expresividad a su interpretación como Patricia le había enseñado. Practicó tocando algunas partes en voz alta y otras en voz baja. Practicó usando los pedales para que la música fluya con suavidad. «Estás empezando a sonar como una pianista de verdad», le dijo María a Sofía después de una sesión de práctica particularmente buena. «Estoy orgullosa de lo mucho que has aprendido. ¿Crees que será suficiente?»,
preguntó Sofía. María fue sincera con ella. Creo que tocas hermosamente, Sofía, pero no sé qué espera oír la señora Chen. La gente rica a veces tiene ideas diferentes sobre qué hace buena música. Sofía asintió. Ella también había estado pensando en este problema. María, ¿qué tal si toco algo más que Furiz? ¿Y si toco algo que muestre quién soy realmente? ¿A qué te refieres? Furiz es una canción famosa que mucha gente aprende a tocar. Pero, ¿y si también toco una canción que cuente mi propia historia? Algo que le muestre a la señora Chen qué tipo de persona soy. A María le pareció una idea interesante. ¿Qué canción contaría tu historia? Pía llevaba días pensando en esto. ¿Y si tocaba una canción sobre la añoranza de mis padres, pero también sobre la esperanza de formar una nueva familia? ¿Y si inventaba mi propia canción? A María le entusiasmó la idea. Enseñarle a Sofía a componer su propia música sería mucho más difícil que enseñarle a tocar la canción de otra persona. Pero también sería más personal y significativo. Crear tu propia música es muy avanzado, advirtió María. La mayoría de los estudiantes de piano no aprenden a componer canciones hasta que llevan años tocando. ¿Podríamos intentarlo?, preguntó Sofía. Aunque sea una canción sencilla. María miró el rostro esperanzado de Sofía y recordó sus propios sueños de juventud de crear música. Podemos intentarlo, pero solo nos queda una semana, así que tendremos que trabajar muy duro. Durante los siguientes 3 días, María y Sofía trabajaron juntas para crear la canción de Sofía. Sofía tarareaba melodías que le venían a la cabeza y María la ayudaba a aprender a tocarlas al piano. Crearon una pieza sencilla pero hermosa que comenzaba con notas lentas y tristes que representaban la soledad de Sofía y gradualmente se volvía más esperanzadora y brillante. Esta canción cuenta la historia de mi corazón, dijo Sofía cuando terminaron de crearla. Empieza extrañando a mi mamá y a mi papá, pero termina con la esperanza de una nueva familia. Los demás niños del orfanato se convirtieron en el público de Sofía mientras practicaba tanto Furiz como su propia composición. Se sentaban en silencio en el sótano todas las noches, escuchando la música de Sofía y animándola cuando tocaba particularmente bien. La música de Sofía me hace sentir cosas, dijo Emma una noche. Cuando toca las partes tristes, quiero llorar. Cuando toca las partes alegres, quiero bailar. Tommy, quien desde el principio había sido escéptico sobre las posibilidades de Sofía, ahora era uno de sus mayores apoyos. Me equivoqué cuando dije que no podías hacer esto. Le dijo a Sofía, eres increíble. La señora Thompson también dedicó tiempo a escuchar a Sofía practicar. Había trabajado en el orfanato durante 20 años y había visto a muchos niños decepcionarse, pero nunca había visto a una niña trabajar tan duro como Sofía ni mostrar tanto talento natural. Incluso si la señorita Chen no adopta a Sofía, la señora Thompson le dijo a María, necesitamos encontrar la manera de que Sofía siga aprendiendo música, tiene un don que no debe desperdiciarse. He estado pensando lo mismo, dijo María. Quizás podríamos recaudar dinero para clases de piano o encontrar a alguien que le enseñara gratis. Al acercarse la última semana, la interpretación de Sofía alcanzó un nivel que sorprendió a todos los que la escucharon. Podía tocar furles con confianza y expresividad. Su propia composición era sencilla pero profundamente conmovedora. Y lo más importante, Sofía había aprendido a tocar con el corazón, no solo con los dedos. Pero Sofía también se ponía más nerviosa a medida que se acercaba el regreso de Margaret Chen. Había trabajado mucho y aprendido mucho, pero aún no sabía si sería suficiente. ¿Qué pasa si me quedo paralizada cuando la señorita Chen me mira? Sofía le preguntó a María la noche anterior a la visita programada de Margaret. Entonces respira hondo y recuerda por qué estás tocando. María dijo, no solo intentas impresionar a una mujer rica. Estás compartiendo tu corazón a través de la música. Le estás mostrando quién eres realmente. Y si quien yo realmente soy no es lo suficientemente bueno para ella. María abrazó a Sofía con ternura. Entonces no mereces ser tu madre.
Pero Sofía se despertó a las 4 de la mañana el día en que Margaret Chen tenía previsto regresar. Apenas había dormido y sentía mariposas en el estómago. Hoy era el día que determinaría su futuro. Se vistió con cuidado con su mejor vestido, un sencillo vestido azul que las otras chicas le habían ayudado a elegir. María lo había lavado y planchado especialmente para ese día. Emma había trenzado el largo cabello oscuro de Sofía con un peinado pulcro que la hacía parecer mayor y más madura. «Estás hermosa», susurró Emma para no despertar a las otras chicas como si fuera una pianista de verdad. Sofía bajó al sótano para una última sesión de práctica. Tenía los dedos entumecidos por el nerviosismo, así que empezó con escalas para calentar. Luego tocó para Elise 3 veces, asegurándose de recordar cada nota. Finalmente, tocó su propia composición, la canción que contaba la historia de su corazón. Mientras tocaba su propia canción, Sofía sintió que parte de su nerviosismo se disipaba. Esta música salía de su interior. No eran solo notas en una página que había memorizado. Era su propia historia contada a través de las teclas del piano. María la encontró allí a las 6. «¿Cómo te sientes, cariño?», dijo Sofía con sinceridad, pero también emocionada. «He trabajado mucho para este momento». «Has trabajado más duro que cualquier otro niño que haya conocido», dijo María. «Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Ya has logrado algo increíble». A las 9, se había corrido la voz por todo el orfanato de que este era el gran día de Sofía. Los demás niños la rodearon durante el desayuno, ofreciéndole ánimo y apoyo. «Vas a ser genial», dijo Tommy. «Estoy deseando ver la cara de esa señora rica cuando sabe lo buena que eres». «Te apoyaremos», dijo Jessica, la niña de 12 años con gafas. «Has trabajado muy duro para esto». La señora Thompson había estado ocupada toda la mañana preparándose para la visita de Margaret Chen. Había limpiado la sala principal donde Sofía actuaría y había dispuesto las sillas para el pequeño público que se esperaba. También había llamado al reportero del canal de televisión para avisarle que hoy era el día del reto de Sofía. «¿Estás segura de que quieres que venga toda esta gente?», le preguntó la señora Thompson a Sofía. «Se supone que esto es sobre ti y la señora Chen». «Quiero que la gente vea lo que pasa», dijo Sofía. «Si tengo éxito, tal vez les dé esperanza a otros niños. Si fracaso, al menos sabrán que hice mi mejor esfuerzo». Margaret Chen se despertó en su ático sintiéndose más nerviosa que en años. No estaba acostumbrada a situaciones en las que no podía controlar el resultado. En los negocios, siempre tenía estrategias y planes de respaldo. Hoy, se encontraba en una situación donde una niña de 8 años tenía todo el poder. Su asistente, Robert, se había ofrecido a acompañarla para brindarle apoyo moral. Pero Margaret decidió afrontar esto sola. Se vistió con un sencillo traje negro y condujo al orfanato en su coche en lugar de usar la limusina de la empresa. No quería que pareciera una reunión de negocios. Cuando Margaret llegó al hogar Sunshine Children's a las 10, se sorprendió al ver varios coches aparcados afuera. Un pequeño grupo de personas se había reunido cerca de la entrada, incluyendo a la reportera que había escrito el artículo original y un equipo de noticias de televisión. La señora Chen llamó a la reportera Sara Martínez. «¿Cómo se siente hoy? Confía en que Sofía podrá impresionarla». Margaret no esperaba encontrarse con periodistas antes de entrar al edificio. «Estoy aquí para escuchar a Sofía tocar el piano, tal como lo prometí», dijo simplemente. Dentro del orfanato, Margaret descubrió que la sala principal se había transformado. Los viejos muebles se habían movido para crear un espacio para presentaciones. Unas 30 personas estaban sentadas en sillas, personal del orfanato, algunos de los niños mayores y varios adultos de la comunidad que habían seguido la historia de Sofía. En el centro de la sala se encontraba un hermoso piano vertical que Margaret nunca había visto. «¿De dónde salió ese piano?», le preguntó Margaret a la señora Thompson. «La comunidad recaudó dinero para alquilarlo para hoy».
La señora Thompson explicó que querían que Sofía tuviera el mejor instrumento posible para su presentación. Margaret se sintió sorprendida y un poco incómoda. Había esperado una simple audición privada. En cambio, se encontró en lo que parecía un concierto público. Empezó a comprender cuánto significaba este desafío para otras personas, no solo para Sofía. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Margaret. Está en la trastienda calentándose, dijo la señora Thompson. Lleva horas lista. Margaret miró a su alrededor, a todos los rostros expectantes. Vio a María Rodríguez sentada en la primera fila, con las manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo. Vio a niños del orfanato sentados en silencio, con los ojos brillantes de esperanza y emoción. Vio a adultos de la comunidad que habían acudido a apoyar a Sofía. Por primera vez, Margaret comprendió que esto era mucho más que una simple promesa a un niño. Se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los que creían que el trabajo duro y la determinación podían superar obstáculos insalvables. ¿Empezamos?, preguntó la señora Thompson. Margaret asintió y se sentó en la primera fila. Su corazón latía más rápido de lo habitual y no entendía por qué estaba tan nerviosa. Solo estaba allí para escuchar a una niña tocar el piano. ¿La niña tocaría bien o no? Entonces Margaret tomaría una decisión y se iría a casa. Pero mientras miraba la sala llena de rostros esperanzados, Margaret comenzó a darse cuenta de que lo que sucediera en los próximos minutos cambiaría su vida para siempre. La señora Thompson caminó hacia la trastienda a buscar a Sofía. «Es la hora, cariño. ¿Estás lista?» Sofía respiró hondo y asintió. Había practicado para este momento durante 4 semanas. Había trabajado más duro que nunca en nada. Había aprendido no solo a tocar el piano, sino a expresar sus sentimientos más profundos a través de la música. «Recuerda», le susurró María a Sofía mientras caminaba hacia la sala principal. «No solo estás tocando para la señora Chin. Estás tocando para ti misma y para tus sueños». Sofía entró en la sala principal. Entró en la sala y vio a toda la gente esperándola. Vio el hermoso piano que la comunidad había alquilado para su actuación. Vio a Margaret Chen sentada en la primera fila con un traje caro y aspecto muy serio. Sofía había imaginado este momento cientos de veces durante el último mes. Pero la realidad se sentía más grande e íntima de lo que esperaba. Toda esta gente había venido a escucharla tocar. Toda esta gente creía en ella. Sofía se acercó al banco del piano y se sentó. Ajustó la altura del banco como le había enseñado María y colocó la mano. El piano se sentía diferente al viejo del sótano. Las teclas eran más suaves y sensibles, y el sonido era claro y hermoso. Sofía miró al público. Vio a María sonriéndole alentadoramente. Vio a la señora Thompson asintiendo con confianza. Vio a los demás niños del orfanato observándola con entusiasmo y esperanza. Finalmente, Sofía miró a Margaret Chen. El rostro de la mujer rica era imposible de interpretar. No parecía ni amigable ni antipática. Simplemente parecía alguien esperando escuchar música de piano. Antes de tocar, dijo Sofía con voz clara y suave, «Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a aprender, especialmente a María, quien me enseñó todo, y a todos mis amigos que me animan cada día». Sofía volvió al piano. Colocó los dedos sobre las teclas y respiró hondo una vez más. En su mente, podía oír la voz de María diciendo, «Toca con el corazón, no solo con los dedos». Sofía comenzó a tocar para Elise. Las primeras notas llenaron la sala con un sonido claro y hermoso. Los dedos de Sofía se movían con seguridad sobre las teclas, encontrando cada nota exactamente donde debía estar. La melodía fluía con suavidad. Cada frase conectaba con la siguiente con la expresión y el sentimiento que Patricia le había enseñado. Mientras Sofía tocaba, se olvidó del público que la observaba. Se olvidó de la presión y el nerviosismo. Se sumergió en la música, dejando que la hermosa melodía la llevara lejos del orfanato, a un mundo de sonido y emoción.
Margaret Chen observó las pequeñas manos de Sofía moverse sobre las teclas del piano y sintió algo inesperado en su pecho. La música no solo era técnicamente correcta, era genuinamente conmovedora. Esta niña no solo estaba tocando notas, estaba contando una historia con sonido. Margaret había escuchado a pianistas profesionales tocar en salas de conciertos caras. Había asistido a galas benéficas donde músicos famosos tocaban para públicos adinerados. Pero nunca había escuchado música tan honesta y emotiva como la que Sofía estaba tocando en ese momento. Cuando Sofía terminó para Elise, la sala quedó en completo silencio por un momento. Entonces estallaron los aplausos, suaves al principio, luego cada vez más fuertes. Sofía sonrió tímidamente y miró a Margaret Chen, intentando interpretar su expresión. El rostro de Margaret seguía siendo difícil de interpretar, pero Sofía creyó ver algo más tierno en los ojos de la mujer que hacía un mes. «Tengo una canción más que me gustaría tocar», dijo Sofía. «Esta es una canción que compuse yo misma con la ayuda de María. Cuenta la historia de mi vida, de la pérdida de mi familia, pero con la esperanza de una nueva». Sofía volvió al piano y comenzó a tocar su propia composición. La música comenzaba con notas lentas y tristes que hablaban de soledad y pérdida. Gradualmente, la melodía se volvió más esperanzadora, hasta llegar a un final suave y optimista que hablaba de sueños y posibilidades. Mientras Sofía tocaba su propia canción, Margaret Chen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No había llorado en años y no entendía por qué esta sencilla música la afectaba tan profundamente. Pero mientras escuchaba la historia de Sofía contada a través de las teclas del piano, Margaret comenzó a ver a la niña no como un problema por resolver ni una promesa por cumplir, sino como una persona real con sentimientos y sueños reales. Margaret Chen permaneció sentada en un silencio atónito mientras los aplausos continuaban a su alrededor. Miró fijamente a Sofía, quien permanecía en silencio junto al piano, esperando su respuesta. La actuación de la niña había superado con creces todo lo que Margaret había esperado o imaginado. Cuando Margaret hizo su descuidada promesa hace un mes, asumió que Sofía tendría dificultades para cantar una simple canción infantil con muchos errores. Esperaba escuchar la interpretación torpe y vacilante de una principiante. En cambio, acababa de presenciar algo extraordinario. Sofía no solo había tocado el piano, había creado música. Música realmente conmovedora y hermosa que había conmovido a todos los presentes. Margaret notó que le temblaban ligeramente las manos. No estaba segura de si era por nerviosismo, sorpresa o algo completamente distinto. Había construido toda su vida adulta en torno al control, tomando decisiones lógicas basadas en hechos y cifras. Pero sentada allí, escuchando a Sofía tocar, Margaret sintió emociones que había olvidado que era capaz de sentir. Los aplausos fueron apagándose poco a poco y la sala volvió al silencio. Todos esperaban que Margaret hablara. Sofía permaneció de pie pacientemente, con sus ojos oscuros fijos en el rostro de Margaret. «Sofía», dijo Margaret finalmente, con una voz más suave que nadie la había oído jamás. «Eso fue hermoso». El rostro de Sofía se iluminó con una pequeña sonrisa, pero permaneció en silencio, esperando. Margaret se levantó lentamente. Se sentía como si estuviera en un sueño o observando la vida de otra persona desde fuera. Un mes atrás, había sido una exitosa empresaria con una vida ordenada y sin interés en los niños ni las familias. Ahora estaba en un orfanato enfrentando una decisión que lo cambiaría todo. «Cuando te hice mi promesa hace un mes», continuó Margaret, hablando lo suficientemente alto como para que todos en la sala la oyeran. «Pensé que estaba proponiendo un reto imposible. No creía que ningún niño pudiera aprender a tocar el piano lo suficientemente bien como para impresionarme en tan solo un mes». La habitación estaba tan silenciosa que Margaret podía oír los latidos de su propio corazón. La expresión de Sofía seguía esperanzada pero insegura. «Me equivoqué», dijo Margaret, con la voz ligeramente entrecortada. «No solo aprendiste a tocar el piano, Sofía,
sino que aprendiste a hacer música. Música real y hermosa que sale del corazón. Margaret se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Sofía, tal como había visto hacer a la señora Thompson. De cerca, pudo ver que los ojos de Sofía brillaban con lágrimas contenidas. «Sofía», dijo Margaret en voz baja, «¿quieres venir a casa conmigo un momento?» Sofía no respondió. Había soñado con oír esas palabras durante tanto tiempo que no podía creer que fueran reales. «¿De verdad lo dices?», susurró Sofía. «Sí», dijo Margaret. Y al pronunciar la palabra, se dio cuenta de que lo decía en serio. «Lo digo en serio. Sería un honor tenerte como hija». Sofía abrazó a Margaret y rompió a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría, alivio y una felicidad inmensa. Margaret también lloró, algo que no había hecho desde que tenía la edad de Sofía. La sala estalló en lágrimas y aplausos. María Rodríguez lloraba y sonreía al mismo tiempo. La señora Thompson se secaba las lágrimas con un pañuelo. Los niños del orfanato se abrazaban y saltaban de emoción. Tommy gritó, «Sabía que podías, Sofía». Emma aplaudió y bailó en un pequeño círculo. Incluso los adultos de la comunidad que habían venido a apoyar a Sofía celebraban como si sus sueños se hubieran hecho realidad. Margaret abrazó a Sofía con fuerza y sintió algo que nunca antes había experimentado. El intenso amor protector de un padre por su hijo. En tan solo unos minutos, esta pequeña había pasado de ser una desconocida a ser la persona más importante en la vida de Margaret. Cuando Sofía finalmente se separó del abrazo, su rostro brillaba de felicidad. «De verdad puedo vivir contigo en tu ático», dijo Margaret, riendo a pesar de las lágrimas. «Pero tendremos que hacer algunos cambios. Un ático diseñado para un adulto ocupado no es lo mismo que un hogar para una familia. ¿Tendré mi propia habitación? Tendrás tu propia habitación, y te compraremos un piano. Un hermoso piano con el que puedas practicar todos los días». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Mi propio piano», confirmó Margaret. «Y clases de piano con el mejor profesor que podamos encontrar. Sofía, tienes un don para la música que debe cultivarse y desarrollarse». Margaret se levantó y miró a su alrededor, a todas las personas que habían apoyado a Sofía durante su mes de preparación. Se sintió conmovida por la amabilidad y la generosidad que había presenciado. «Necesito agradecerles a todos», dijo Margaret a la multitud. «Cuando le hice mi promesa a Sofía, pensé que era yo quien le ofrecía algo. Pero hoy me di cuenta de que Sofía me ha dado algo mucho más valioso que cualquier cosa que yo pudiera darle». «¿Qué es eso?», preguntó Sara Martínez, la reportera del periódico. Margaret miró a Sofía, que seguía de pie junto a ella. «Me ha dado una familia», dijo Margaret simplemente. «Me ha mostrado lo que es el amor y lo que significa trabajar por algo más grande que uno mismo». María Rodríguez se levantó de su asiento en la primera fila. «Señora Chen, quiero que sepa que Sofía es una niña muy especial. Ha trabajado más duro este mes que nunca he visto a nadie trabajar. Nunca se ha quejado, nunca se ha rendido, incluso cuando la tarea parecía imposible. Puedo verlo». Margaret dijo, «María, entiendo que le enseñaste a Sofía todo lo que sabe de piano. Nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que has hecho. Enseñar a Sofía ha sido una de las mayores alegrías de mi vida», dijo María. «Me recordó por qué me enamoré de la música en primer lugar». La señora Thompson se acercó a Margaret y Sofía. «Señora Chen, habrá algunos trámites y procedimientos legales involucrados en el proceso de adopción. Podría tomar algunas semanas completarlo todo. Contrataré a los mejores abogados para asegurarme de que todo salga bien y rápido», dijo Margaret. «Y mientras tanto, me gustaría dedicar el mayor tiempo posible a conocer mejor a Sofía. ¿Puedo visitarla antes de que se concrete la adopción?». Sofía preguntó. «Por supuesto. Tenemos mucho que aprender la una de la otra y necesitamos averiguar cómo convertir mi apartamento en un verdadero hogar para las dos». Mientras la celebración continuaba a su alrededor,
Margaret se encontró pensando en cuanto estaba a punto de cambiar su vida. Tendría que ajustar su horario de trabajo para pasar tiempo con Sofía. Tendría que aprender sobre cosas como la matriculación escolar, los pediatras y los cuentos para dormir. Tendría que transformar su apartamento estéril y centrado en adultos en un hogar cálido y acogedor para un niño. Niño. Hace un mes, todos estos cambios habrían parecido abrumadores e indeseables. Ahora, Margaret se sentía emocionada con cada uno de ellos. Señora Chen, dijo Sofía en voz baja. Gracias por cumplir su promesa. Muchos adultos hacen promesas a los niños que no cumplen. Margaret sintió una punzada de culpa al recordar sus propios motivos para hacer la promesa. Sofía, necesito ser honesta contigo sobre algo. Cuando hice esa promesa por primera vez, no pensé que pudieras cumplirla. Pensé que era una apuesta segura. Sofía asintió con seriedad. Lo sé, pero aún así regresaste. Seguiste escuchándome tocar. Y cuando hice lo que me pediste, cumpliste tu palabra. Tienes razón, dijo Margaret. Y te lo prometo de ahora en adelante. Cada promesa que te haga será una que tengo la intención de cumplir. A medida que avanzaba la tarde, la gente comenzó a salir del orfanato, no sin antes felicitar a Sofía y expresar su asombro por lo que habían presenciado. La reportera de televisión entrevistó a Sofía y Margaret, preguntándole sobre sus planes para el futuro. ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando te mudes con la señora Chen?, le preguntó la reportera a Sofía. Sofía pensó por un momento. Quiero cocinar la cena con ella, dijo. Quiero sentarnos a la mesa juntas como una familia de verdad y hablar de nuestro día. Margaret sintió que se le llenaba el corazón. Había comido miles de veces sola en su ático, generalmente mientras trabajaba con su portátil o hablaba por teléfono. La idea de compartir una comida con Sofía, hablando de sus días como una familia de verdad, le parecía más atractiva que cualquier cena de negocios a la que hubiera asistido. ¿Y usted, señorita Chen?, preguntó la reportera. ¿Qué es lo que más anhela? Margaret miró a Sofía, que escuchaba atentamente su respuesta. Tengo muchas ganas de aprender a ser madre, dijo Margaret. Sofía ya me ha enseñado mucho sobre el coraje y la determinación. Estoy emocionada por ver qué más me enseñará. Cuando se fueron los últimos visitantes, Margaret se sentó con Sofía en la sala principal, ahora silenciosa. El piano alquilado seguía en el centro del espacio, un recordatorio de la tarde mágica que habían compartido. Sofía, dijo Margaret, quiero que sepas que no se trata solo de tocar el piano. Lo que más me impresionó no fue solo tu habilidad musical, sino tu carácter. Tu forma de trabajar tan duro. La forma en que nunca te rendiste. La forma en que tratabas a todos a tu alrededor con amabilidad. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que serías una hija maravillosa. Sofía se apoyó en el costado de Margaret. Tenía mucho miedo de que no te gustara mi forma de tocar. Tocabas hermosamente, pero incluso si hubieras cometido errores, incluso si la música no hubiera sido perfecta, creo que aún habría querido adoptarte. Observarte este último mes, escuchar sobre tu determinación y tu amabilidad, eso es lo que realmente importa. Al atardecer, Margaret se dio cuenta de que no quería que ese día terminara. No quería dejar a Sofía en el orfanato y volver sola a su ático vacío. Sofía, dijo, sé que el papeleo de la adopción llevará tiempo, pero ¿qué te parecería pasar este fin de semana en mi apartamento solo para empezar a acostumbrarnos? El rostro de Sofía se iluminó. De verdad, este fin de semana. 6 meses después, el ático de Margaret Chen se había transformado por completo. Los muebles fríos y modernos habían sido reemplazados por cómodos sofás y una iluminación cálida. Libros infantiles llenaban las estanterías junto a los diarios de negocios de Margaret. Las obras de arte escolares de Sofía estaban expuestas en el refrigerador, junto a los documentos comerciales importantes de Margaret. Y en el centro de la sala de estar principal se encontraba un hermoso piano de cola, que esta vez no había sido alquilado, sino comprado como regalo de adopción de Sofía.
Margaret estaba en la cocina un sábado por la mañana haciendo panqueques mientras Sofía practicaba escalas en su nuevo piano. El sonido de la música se había convertido en la banda sonora de su hogar, y Margaret ya no podía imaginar vivir sin ella. «Mamá», llamó Sofía desde el piano. «Ven a escuchar la nueva canción que me enseñó la señorita Patterson». Margaret sonrió al oír la palabra mamá. Incluso después de 6 meses, oír a Sofía llamarla así siempre le alegraba el corazón. Apagó la estufa y se acercó a escucharla. Sofía había estado tomando clases con la señorita Patterson, una de las mejores profesoras de piano de la ciudad, 2 veces por semana desde que se mudó con Margaret. La señora Patterson estaba maravillada con la habilidad natural de Sofía y la sólida formación que le había dado María Rodríguez. En tan solo un mes, Sofía tiene el potencial de convertirse en una pianista verdaderamente excepcional. La señora Patterson le había dicho a Margaret después de las primeras lecciones de Sofía. Pero más que eso, tiene algo especial. Toca con una emoción y una pasión genuinas que no se pueden enseñar. Ahora, Sofía tocaba una hermosa pieza de Chopin, con sus pequeños dedos bailando sobre las teclas con seguridad y gracia. Margaret observó el rostro de su hija mientras tocaba, viendo la alegría y la concentración que la música aportaba a la vida de Sofía. Cuando terminó Pía, Margaret aplaudió con entusiasmo. «Eso fue absolutamente hermoso, cariño. Estás mejorando muy rápido». La señorita Patterson dice que podría estar lista para actuar en el recital de estudiantes el mes que viene, dijo Sofía con los ojos brillantes de emoción. «Vendrías a verme». «No me lo perdería por nada del mundo», dijo Margaret. «Estaré en la primera fila animando a todo pulmón». Se sentaron juntas a desayunar, algo que se había convertido en el momento favorito del día de Margaret. Nunca se había dado cuenta de lo solitarias que eran sus mañanas hasta que empezó a compartirlas con Sofía. «¿Qué hacemos hoy?», preguntó Margaret mientras comían sus panqueques. «¿Podemos visitar a María y a todos los del orfanato?», preguntó Sofía. «Quiero enseñarles la nueva canción que aprendí». Margaret sonrió. Sofía pidió visitar el hogar infantil Sunshine casi todos los fines de semana. Nunca había olvidado a las personas que la habían ayudado durante su mes de preparación, especialmente a María Rodríguez. «Claro que podemos visitarla», dijo Margaret. «Pero primero, tengo una noticia que compartir contigo». Sofía levantó la vista de sus panqueques con curiosidad. «¿Qué clase de noticia?». Margaret llevaba semanas planeando esta conversación, pero aún estaba nerviosa por la reacción de Sofía. «Sabes lo mucho que significan para ti nuestras visitas al orfanato, ¿verdad?». Sofía asintió. «Me encanta ver a María, a la señora Thompson y a todos mis amigos. A veces me da pena que sigan allí mientras yo vivo aquí contigo». «Eso es precisamente de lo que quería hablarte», dijo Margaret. «¿Cómo te sentirías si pudiéramos ayudar a más niños del orfanato a encontrar familias?». Sofía abrió mucho los ojos. «¿Cómo podríamos hacerlo?». Margaret respiró hondo. «He estado trabajando con la señora Thompson para crear un programa especial. Se llama la Fundación Sofía, que lleva tu nombre. La fundación proporcionará clases de música e instrumentos a los niños de los orfanatos. También ayudará a financiar actividades y programas que hagan que los niños sean más atractivos para posibles familias adoptivas». Sofía la miró con asombro. «Le pusiste mi nombre. Tu historia inspiró a tanta gente, Sofía». Después de los reportajes en periódicos y televisión sobre tu reto de piano, decenas de familias contactaron al orfanato preguntando por la adopción. Tu determinación demostró a la gente que los niños en orfanatos son especiales, talentosos y merecedores de amor. Sofía saltó de su silla y abrazó a Margaret con fuerza. «Es lo más maravilloso que he oído en mi vida. ¿Podemos decírselo a María hoy?». «De hecho», dijo Margaret con una sonrisa, «María ya lo sabe. Será la directora musical de la fundación. Enseñará piano y ayudará a coordinar los programas de música». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas de felicidad. «María volverá a enseñar música».
Volverá a enseñar música. Y Sofía, hay una cosa más. La señora Thompson ha accedido a que organicemos eventos especiales en nuestra casa. Cenas donde las posibles familias adoptivas puedan conocer a los niños del orfanato en un ambiente cómodo y relajado. Sofía estaba tan emocionada que apenas podía quedarse quieta. Así que nuestra casa ayudará a otros niños a encontrar familias. Esa es la idea. ¿Qué les parece? Creo que es perfecto, dijo Sofía. Creo que es lo mejor del mundo. Más tarde, Margaret y Sofía fueron en coche al hogar infantil Sunshine para su visita semanal. Al llegar, encontraron a María en la sala de música del sótano, que ya no era un almacén, sino un espacio luminoso y alegre con varios pianos y otros instrumentos donados. Sofía, Margaret, gritó María al verlas. ¡Qué momento tan oportuno! Quiero que conozcan a algunos de mis nuevos alumnos. 3 niños estaban sentados ante pianos diferentes practicando escalas y canciones sencillas. Levantaron la vista cuando Sofía y Margaret entraron. Sus rostros mostraban una mezcla de timidez y emoción. «Esta es Emma», dijo María, señalando a una niña que parecía de unos 6 años. «Lleva 2 meses tomando clases». Emma tocó una melodía sencilla para Sofía y Margaret, moviendo sus deditos con cuidado por las teclas. Sofía aplaudió con entusiasmo cuando Emma terminó. «¡Qué bonito, Emma!», Sofía dijo. «Recuerdo cuando aprendí esa canción por primera vez». Sofía pasó una hora con los alumnos de María, animándolos y compartiendo consejos sobre la práctica y la posición de los dedos. Margaret observaba a su hija con orgullo, viendo la naturalidad con la que Sofía conectaba con otros niños y lo generosa que era al animarlos. Sofía se ha convertido en toda una mentora. María le contó a Margaret mientras veían a Sofía ayudar a uno de los niños más pequeños con la posición de sus manos. Ella viene aquí y les hace creer a estos niños que pueden lograr cualquier cosa si se esfuerzan lo suficiente. Aprendió bien esa lección, dijo Margaret. A veces pienso que también me la enseñó. La señora Thompson se unió a ellos en el aula de música con una carpeta llena de papeles. Margaret, tengo noticias maravillosas sobre la fundación. Ya hemos recibido suficientes donaciones para proporcionar instrumentos y clases a 15 niños, y 3 familias han. Expresamos un gran interés en la adopción tras asistir a nuestra primera cena el mes pasado. Margaret sintió una profunda satisfacción. Durante años, había ganado dinero y alcanzado el éxito empresarial, pero nada le había parecido tan significativo como este trabajo. «Hay algo más», continuó la señora Thompson. «El alcalde quiere otorgarle a Sofía un premio especial por inspirar a tanta gente a apoyar la adopción y los programas infantiles. La ceremonia es el mes que viene». Sofía levantó la vista del piano donde había estado ayudando a un niño. «¿Un premio para mí? Para ti», dijo la señora Thompson con una sonrisa. «Te has hecho muy famosa. Sabes, gente de todo el país ha escuchado tu historia». Esa noche, mientras Margaret y Sofía conducían de regreso a casa, Sofía estaba inusualmente callada. Margaret la miró por el retrovisor y vio que estaba sumida en sus pensamientos. «¿En qué estás pensando, cariño?», preguntó Margaret. «Estaba pensando en lo diferente que es mi vida ahora en comparación con hace 6 meses», dijo Sofía. «Hace 6 meses, solo esperaba que alguien quisiera adoptarme. Ahora tengo una mamá, una casa hermosa y mi propio piano, y también estoy ayudando a otros niños a encontrar familias». Margaret sintió lágrimas en los ojos. «¿Cómo te sientes?» «Feliz», dijo Sofía simplemente, pero también agradecida. «Y también quiero seguir ayudando a otros niños a sentirse así de felices». «¿Sabes lo que he aprendido en estos últimos 6 meses?» Margaret dijo, «Lo que he aprendido es que las mejores cosas de la vida no son cosas que se pueden comprar o lograr por uno mismo. Lo mejor de la vida son las relaciones, el amor y el sentimiento que se siente al ayudar a los demás». Sofía sonrió. «La señora Patterson dice que la música también es así. Dice que la música más hermosa nace del corazón, no de la técnica.
La señora Patterson es muy sabia, dijo Margaret. Al llegar a casa, Sofía fue directamente al piano y comenzó a tocar. Pero en lugar de practicar las piezas que le habían asignado, tocó la sencilla canción que había compuesto hacía 6 meses, la que contaba la historia de la pérdida de sus padres, pero la esperanza de formar una nueva familia. Margaret escuchó desde la cocina como la música de Sofía llenaba su hogar. La canción sonaba diferente ahora que en el sótano del orfanato. Era más segura, más alegre. El final, que antes había sido tentativamente esperanzador, ahora resonaba con certeza y felicidad. Mientras Sofía tocaba, Margaret pensó en cuánto habían cambiado sus vidas. Margaret había ganado una hija, pero más que eso, había encontrado un propósito y una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había aprendido lo que significaba amar a alguien más que a sí misma. Y había descubierto la alegría de usar sus recursos para ayudar a los demás en lugar de simplemente acumular más riqueza. Sofía había ganado una familia, pero también había adquirido la confianza que da lograr algo que parece imposible. Había aprendido que el trabajo duro y la determinación podían superar casi cualquier obstáculo. Y había experimentado la satisfacción de usar sus dones para ayudar a los demás. Cuando Sofía terminó de jugar, entró en la cocina donde Margaret estaba preparando la cena. «Mamá», dijo Sofía, «¿alguna vez extrañas tu vida anterior, cuando eras solo tú y no tenías que preocuparte por cuidarme?»